Pues comenzar como siempre saludándoos a todos y dándoos la bienvenida a otro webinar de la serie de ARISE. Hoy estamos con Carlos Herrero, Senior Sales Engineer de Cisco, y con Jorge Marín, nuestro Service Delivery Manager, para hablaros de App Dynamics. La idea es que conozcáis una aplicación que os va a ayudar pues, a tener un control extremo sobre vuestros aplicativos dentro de una infraestructura compleja y que permita tanto tener una visibilidad excelente de todo este entorno como aumentar el rendimiento de nuestras aplicaciones. ¿Vale? Creo que va a ser una sesión bastante interesante y sobre todo porque aunque App Dynamics lleva pues, un tiempo en el mercado con una solución robusta, es una incorporación reciente dentro de lo que cabe a la familia de Cisco. También me gusta aprovechar siempre pues para preguntaros por los vuestros, que esperad que todo esté bien, que la situación actual de pandemia ya sabéis que se ha convertido pues en algo normal, es una normalidad anormal, y que dentro de lo que cabe pues que todo vaya lo mejor posible, como se suele decir. Nos gusta pues por lo menos a través de estos webinars estar en contacto con vosotros y así pues ir hablando de diferentes soluciones tecnológicas y aprovechando para todas las dudas que tengáis y demás y tal. Ya sabéis que durante el webinar o al final del mismo os las iremos respondiendo y posteriormente os enviaremos lo que es las grabaciones y las presentaciones para lo que necesitéis, y siempre podéis contactar con vuestros comerciales, con vuestros account managers para cualquier duda que tengáis o con nosotros mismos. Siempre me gusta comenzar pues haciendo un repaso a lo que hemos ido viendo en los pasados webinars y recordaros los que vienen por delante. Entonces, si os importa, voy a compartir por aquí mi pantalla y vamos a ver qué hemos ido haciendo, ¿vale? Pues nuestro calendario de webinars de entre lo que es septiembre y diciembre pues comenzó con una ponencia en la que participé yo mismo, junto a Mariano Zotes, nuestros expertos en proyectos de Enterprise, hablando del tema de SD-WAN, que hoy en día, pues lo que es para mi gusto, perdonadme que así lo podéis ver mejor, es un tema candente. Las empresas necesitan una buena conectividad a su WAN, soluciones cada vez más flexibles. Pues si lo visteis, no os diré mucho más, pero si os interesa el tema de ese WAN, podemos hacer llegar lo que fue el webinar, y yo los recomendaría, igual que el otro que hicimos sobre Securex con nuestro ingeniero de hacer Eduardo Pérez, una solución donde podemos ver todo lo que es la gestión de incidentes y amenazas desde una única plataforma, que además en este caso es gratuita. Siempre que tengas una solución de seguridad Cisco, la puedes integrar con Securex. Si tienes Umbrella, si tienes Cisco Net Security, si tienes AMP, por lo tanto muy flexible, incluso se integra con herramientas de terceros. También muy recomendable este webinar. Hoy, pues lo que hemos dicho, vamos a hablar de App Dynamics, y dentro de un momento, cuando yo termine de contaros esto, entrarán muy en detalle, incluso veremos una demo muy interesante. Ya para lo que es el 12 tendremos a José Luis Zembellín con nosotros, pues hablando de Zuzeum en Cloud, lo que es el Cisco Unified Communication Manager, pues ya sabéis que hoy en día la diferencia de todas las soluciones y aplicativos muchas veces es migrar a la cloud por la comodidad, por la facilidad de actualización y por todo lo que simplifica ese mantenimiento a veces forzoso de lo que es tener ciertas soluciones on-premise. Pues nuestra solución estrella de voz ya puede estar en cloud y veremos de qué manera. El 26 de noviembre estará con nosotros Prieto, nuestra ingeniera de preventa, y Marta Cabezas, nuestra manager de Cisco, ¿vale? Hablando de lo que es ARISE 360, nuestra solución integral en llave en mano, conectividad, seguridad y colaboración, y ver cómo esta solución que nosotros tenemos se fundamenta en Meraki.
como Meraki, potencia nuestra solución Alice 360. Y finalmente terminaremos tratando con Daniel Sáez el 17 de diciembre, hablando de DNA Center, el cerebro de la bestia. DNA Center, la solución que nos permite plasmar en nuestra red, en nuestras planes, lo que es una solución de Software Defined Access. Una nueva forma, pues, de entender lo que es la configuración, la gestión, la supervisión, el análisis de lo que sucede en nuestras redes, tanto locales como wired, ¿vale? Tanto cableadas como inalámbricas, de manera que vuelvo a decir, tenemos un nuevo enfoque mucho más flexible, mucho más sencillo y con una visibilidad que en las redes tradicionales pues no se tiene. Pues, como siempre, esto era más o menos todo lo que os quería contar por hoy y sin más dilación creo que voy a dar paso a Jorge Marín para que comience comentándonos qué es esto App Dynamics, qué puede hacer por nosotros. Jorge, ¿qué nos cuentas? Gracias, Alejandro. Buenos días. Voy a compartir un segundito el escritorio. ¿Me confirmas, Alejandro, que...? Se ve estupendamente. Sí, vale, perfecto. Sí. Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Pues buenos días a todos y bueno, pues mi nombre es Jorge Marín, algunos de vosotros ya me conocéis de otros webinars, ya haber trabajado con vosotros. Soy ingeniero de proyectos y responsable del departamento de Enterprise en Arise y Cusi. Y bueno, pues en primer lugar también agradecer a todos los asistentes su participación una vez más en estos webinars de carácter puramente tecnológico y nada más que esperar que les sea muy útil e interesante la información que vamos a transmitir hoy. En esta ocasión, como decía también Alejandro, tenemos el placer de contar con Carlos Herrero, que es ingeniero de Apps Dynamics y que se encargará de hacer esa parte de la demostración súper interesante del producto, donde veremos de cerca pues, el potencial que tiene y la utilidad, ¿no? aplicada a las empresas. Bien, en esta primera parte del webinar, un segundito, no sé por qué. Perdonad. Un segundo. En esta primera parte del webinar daré una pincelada muy alto nivel, sin entrar en aspectos muy técnicos, de qué hablamos cuando nos referimos a términos como APM y cómo el software de Apps Dynamics ayuda, entre otras cosas, también en lo que es la transformación digital de las empresas, ¿vale? También veremos a qué retos y desafíos nos enfrentamos, tanto integradores como empresas, y qué beneficios aporta este software, así como bueno, pues varios casos de uso de aplicación directas como es el Business IQ, ¿no? Finalmente daré paso a la parte esta más interesante del webinar con la demostración de producto, ¿vale? De la mano de mi compañero Carlos. El mundo está cambiando, ¿no? Y la tecnología es una parte fundamental de nuestra vida y muchos de los servicios que consumimos son a través de aplicaciones móviles, plataformas web, etcétera, ¿no? Actualmente, las personas y los dispositivos, bueno, pues estamos más conectados que nunca, ¿no? Los negocios se encuentran inmersos en procesos de digitalización donde las aplicaciones juegan un papel fundamental para satisfacer las expectativas de los clientes. Es necesario, por tanto, dotar a las empresas de herramientas que les permitan de forma proactiva y en tiempo real conocer, por un lado, el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones y así como de los diferentes componentes que interactúan tanto en los CPDs como en los entornos multicloud. En estos ecosistemas tan complejos resulta difícil hoy en día comprender tanto las dependencias como el rendimiento asociado a las aplicaciones. Un rendimiento pobre de las aplicaciones impacta directamente en el negocio y como a todos nos habrá ocurrido en alguna ocasión de estar haciendo una búsqueda o una compra a través de un portal web, observamos que en un determinado momento pues se nos queda congelado el buscador, ¿no? Esto repercute directamente en el negocio y por supuesto en la satisfacción o no del cliente. Porque es difícil, ¿no? Hoy en día entregar bueno, pues ese rendimiento esperado de la aplicación, ese rendimiento que esperamos los usuarios finales. Bueno, pues los clientes sabemos que exigen un rendimiento impecable y sin fisuras.
Y si conseguimos que esto ocurra, que tengamos un rendimiento impecable, conseguimos de alguna manera fidelizar a la marca que presta el servicio. Y esta es la nueva realidad, ¿no? Para conseguir este objetivo debemos implementar soluciones tecnológicas que permitan a las empresas, entre otras cosas, controlar, solucionar los problemas, diagnosticar y llevar de alguna manera a una escala superior las aplicaciones de producción para de alguna manera aumentar de forma exponencial tanto el nivel de visibilidad como conseguir ser radicalmente más ágiles y eficientes en la búsqueda de la raíz de los problemas. Las aplicaciones deben satisfacer en definitiva las expectativas, ¿no? Las exigentes expectativas de los usuarios. Y cada vez más las experiencias digitales definen cómo nos posicionamos ante el mercado y, por supuesto, cómo ganamos, ¿no? en ese mercado. A medida que la experiencia del cliente se trata de simplificar, la complejidad que hay detrás de las aplicaciones se incrementa de una forma bestial. Nos encontramos con multitud de microservicios, contenedores, entornos IoT, distribuciones de código con cambios constantes y todo esto, bueno, pues está ocurriendo a una escala sin precedentes. Para garantizar ese rendimiento tan esperado de las aplicaciones, debemos de algún modo delegar esas tareas en mecanismos automatizados donde los recursos y la infraestructura se puedan ajustar dinámicamente en función de la demanda en tiempo real. Ese futuro, bueno, el futuro de la monitorización del rendimiento pasa por un término, un concepto de marketing, ¿no? A lo que llama Cisco Apps Dynamics sistema nervioso central, ¿vale? Está diseñado para abarcar la visión general de tratar de localizar los problemas, encontrar las causas y corregirlas de la forma más automatizada posible, permitiendo, como se ve en esta slide, ¿no? Visibilidad, información y medida, ¿no? Visibilidad, por un lado, para comprender el estado del negocio, bueno, pues es necesario tener una visibilidad completa de todo el entorno de la aplicación. En cuanto a la visibilidad, a la información, perdón, pues para necesitamos obtener datos correctos del entorno de la aplicación y de este modo poder tomar decisiones de una forma proactiva e inteligente, bueno, pues para, entre otras cosas, a fin de resolver mucho más rápido los problemas y, por supuesto, algo muy interesante que es predecir también el rendimiento en un futuro, ¿no? Y finalmente, la medida. Poder utilizar los datos que nos va a recoger la aplicación, el software, para tomar medidas y aprovechar esa inteligencia para ayudar a evitar y solucionar problemas en el futuro. En definitiva, bueno, pues el reto que tenemos por delante es ayudar, ¿no?, a las empresas a comprender qué está ocurriendo con los servicios ofrecidos a través de estas aplicaciones, tanto en entornos multicloud, como ayudar a obtener datos sobre el rendimiento tanto de las aplicaciones, de los usuarios que interactúan con ellas y de los resultados de los negocios. Comprender mejor las conexiones que hablamos de estas diferentes capas, ¿vale?, para cumplir con las expectativas de los clientes y mejorar en definitiva, bueno, pues el core de nuestro negocio, ¿no?, con los resultados comerciales. Para lograrlo tenemos que tener claro tres cosas, ¿no? Es importante monitorizar, analizar y optimizar, ¿vale? Estas serían las tres palabras así más claves a tener en cuenta. Y bueno, en definitiva, no olvidemos, por tanto, que al final la monitorización de las aplicaciones hoy en día ha pasado a ser una necesidad estratégica para todas las empresas. Bien, como comentaba al principio, APM con Apps Dynamics. Bueno, pues antes de entrar con la potencia de Apps Dynamics, simplemente haré un breve resumen, ¿no?, de lo que hablamos cuando nos referimos a APM, al término Application Performance Management. Bueno, pues es un software que nos permite tener una visión completa de todas las aplicaciones de nuestro negocio desde el punto de vista de la supervisión, la gestión de la disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones, que nos van a permitir poder analizar la experiencia de los usuarios, diagnosticar de una forma más activa y más rápida los problemas a nivel de aplicación y también, entre otras cosas, calcular el tiempo en el que ciertas áreas de código se ejecutan. Algunos de los parámetros
que se pueden obtener son los relacionados, por ejemplo, con los tiempos de respuesta, los errores de código en la aplicación. Otro caso podría ser tipos de respuesta en las consultas a las bases de datos, los tiempos de respuesta a llamadas externas, como por ejemplo pues las típicas pasarelas de pago, y bueno, pues en definitiva tener una trazabilidad también de la experiencia del usuario, ¿vale? Esto es una herramienta vital, como decíamos, que nos va a ayudar tanto a nuestros departamentos de desarrollo y operaciones a optimizar y monitorizar en tiempo real el rendimiento de las aplicaciones. Y bueno, pues ya entrados en harina, ¿qué es esto de Apps Dynamics? Bueno, pues es, como no, un software APM, ¿no? Es un software que nos va a permitir monitorizar y supervisar de forma continua el rendimiento y el uso de las aplicaciones, desde tanto un punto de vista comercial como un punto de vista técnico, permitiendo ver el estado del código fuente en proceso, como decimos, en tiempo real, y entender cómo afecta a la experiencia del cliente el rendimiento que hay debajo de esas aplicaciones. Nos va a proporcionar una cantidad significativa de detalles, pues para resolver, entre otras cosas, los problemas de desempeño, ¿vale? Y siempre basado en un enfoque puramente en el análisis, ¿no? Supervisando, correlacionando y, bueno, pues en definitiva, actuando sobre los datos del rendimiento empresarial y de las aplicaciones, como digo, en tiempo real. Bueno, pues Apps Dynamics nos ayuda, ¿no? Como decimos, a ofrecer esas experiencias digitales robustas, ¿vale? Porque vamos a poder conectar e interactuar entre la experiencia del usuario final y el rendimiento, ¿no? Como digo, de las aplicaciones con los resultados esperados del negocio. ¿Y cómo trabaja? Bueno, no vamos a entrar, como digo, al principio he dicho que no íbamos a entrar muy en profundidad en aspectos muy técnicos, sino muy alto nivel, pero bueno, una pincelada muy rápida. Bueno, pues es una arquitectura basada en agentes que monitorizan el código en los diferentes nodos de la aplicación y, bueno, pues hay un controlador que recibe y centraliza en tiempo real toda la información para correlacionar el 100% de las transacciones y, finalmente, componer una visión unificada del entorno. Para ello, bueno, pues hay un autodiscover, ¿no? Detectamos automáticamente el flujo de todas las solicitudes de tráfico y creamos de forma dinámica un mapa de topología de cada uno de los componentes, como vimos en esta slide, ¿de acuerdo? Con sus dependencias y con el único fin que es visualizar el rendimiento de todo el ecosistema de las aplicaciones, ¿vale? Y por tanto, dar visibilidad en definitiva de todas las transacciones que se producen en él. Esas transacciones, una transacción comercial, bueno, pues ¿de qué se compone? Se compone de todos los servicios necesarios para dar cumplimiento a una respuesta ante una solicitud iniciada por el usuario, ¿no? Por nosotros, cuando accedemos a una web. Pues, por ejemplo, se trata de cosas tan comunes, ¿no? Hoy en día, como el inicio de una sesión, la búsqueda de un determinado contenido o el pago de un producto y, bueno, pues a través de una pasarela de pago. Los datos de estas transacciones y del usuario final nos van a ofrecer un análisis en detalle de esas aplicaciones en tiempo real para la supervisión durante y, por supuesto, posterior bueno, pues a la experiencia del usuario que ha tenido al hacer una cierta transacción, ¿no? Aquí hay un término, bueno, el Cognition Engine, lo que hace es utilizar el aprendizaje automático, ¿de acuerdo?, para automatizar la detección, por un lado, fundamental, que es de anomalías, y de algún modo reducir de forma drástica el tiempo medio para resolver un fallo conocido, ¿no? La métrica que se utiliza es el término MTTR, ¿vale? Y hacemos diagnósticos instantáneos de la causa raíz para finalmente intentar correlacionar tanto el software y las métricas de rendimiento empresarial para que nuestros equipos de IT y de desarrollo y operaciones puedan diagnosticar rápidamente los problemas de esos rendimientos en las aplicaciones. Bien, en cuanto a beneficios, como comentaba al inicio, bueno, pues por resumirlos de algún modo, para mí los cuatro más interesantes podrían ser los principales beneficios de Apps Dynamics. Serían, por un lado, que obtenemos información en tiempo real
del rendimiento, de la experiencia del usuario, de los objetivos y los resultados comerciales, con el único fin de mejorar día a día el rendimiento de una forma continua y de alguna manera impulsar también el éxito de alguna manera de los resultados comerciales. Por otro lado, bueno, otro de los beneficios sería una monitorización y análisis unificado de la información, ¿de acuerdo? Para permitir a las empresas tomar decisiones de una forma mucho más acertada e inteligente. En tercer lugar, podríamos decir esa visibilidad que nos va a dar la herramienta, visibilidad extremo a extremo de la aplicación, para planificar con precisión, entre otras cosas, por ejemplo, si en un determinado momento necesitamos migrar ciertos servicios a la nube y, por tanto, migrar con confianza y, por supuesto, validar el correcto funcionamiento de nuestras aplicaciones en ese nuevo entorno. Y, por último, en cuarto lugar, bueno, pues un aprendizaje automático, ¿no? Esta inteligencia artificial que tiene Apps Dynamics nos va a permitir diagnosticar de una forma más ágil, como decía en el anterior slide, la causa raíz de un problema, incluso antes de que se convierta en un problema, tanto para la experiencia del usuario como para nuestros resultados, en definitiva, comerciales. Esto que decía de la resolución de problemas, bueno, pues realmente lo que va a fomentar es algo muy importante, y es fomentar la colaboración entre departamentos, tanto de desarrollo como de operaciones, para que de una forma conjunta y no individual como se conocía hasta el momento, podamos aislar, resolver y automatizar estos problemas que nos pueden venir incluso antes de que nos afecten a los clientes, mediante un panel unificado que nos va a mostrar el estado de cada microservicio, de los KPIs e incluso del recorrido del usuario que hace pues, por las diferentes partes de una determinada aplicación. Y en resumen, ¿no? La plataforma de Apps Dynamics, bueno, pues lo que veis en el lado derecho, nos permite esa administración del rendimiento de las aplicaciones, tener tanto una monitorización no solo del usuario final, sino también una monitorización de lo esperado a nivel de resultados comerciales, a nivel de empresa, y por otro lado, bueno, pues una visibilidad de toda la infraestructura, tanto de la aplicación como de otros servicios. Bien, por último hablaré de 3 casos de uso, concretamente aplicados en esta parte que llamamos Business IQ en Apps Dynamics. Son 3 casos de uso muy concretos y muy del día a día, ¿no? Por un lado, este Business Health lo que hace de alguna manera es facilitar de una forma clara e inmediata una visibilidad de la salud de nuestro negocio, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, haciendo correlaciones tanto entre el rendimiento de las aplicaciones, la experiencia de los usuarios y los resultados que de algún modo, bueno, pues esperamos, ¿no? Como a nivel de negocio. Se trata de algún modo entonces de comprender, ¿no? Y actuar en tiempo real sobre tanto los datos empresariales estratégicos como con los resultados que se esperan a nivel de cliente final cuando usa este tipo de aplicaciones para, como decíamos, realmente lo he repetido en alguna slide, para de alguna manera mejorar día a día en los resultados esperados de esa aplicación a nivel comercial. Lo importante de este ejemplo, ¿vale? Es observar, bueno, pues lo que representa de alguna manera es un portal donde se observa la cantidad de pedidos procesados, las ventas totales y el porcentaje de clientes nuevos, ¿vale? Y como se puede ver en la imagen, el panel nos muestra la última hora de una serie de cosas de ventas totales, ¿no? Y, bueno, pues el por qué están disminuyendo las ventas, ya que, bueno, pues no son muchos los clientes que en este preciso momento de esa última hora vemos que no hay una compra tan ágil como en otros determinados momentos, ¿no? Además podemos ver en el panel, que es de lo que se trata, ¿no? De ver una clara correlación entre la caída de los ingresos en un determinado momento, ¿de acuerdo? Y el porcentaje de errores que ha podido haber en un servicio web. Con este nivel de conocimiento, pues los equipos de desarrollo y de operaciones, los DevOps, van a poder investigar la causa raíz del problema de rendimiento o incluso, bueno, pues declarar que igual no es un problema de IT, es otro tipo de problema. Y esto nos va a ofrecer información en tiempo real, como lo que hablábamos, ¿no? Sobre los KPIs que afectan en definitiva al negocio.
Otro caso de uso aplicado en Business IQ sería el Segment Health. Bueno, pues supongamos, ¿no? Esto lo hemos hecho todos nosotros porque somos ya digitales. Supongamos la típica empresa de viajes online que conecta por un lado el inventario de nuestros vuelos, de los hoteles, es decir, un poco es la parte esta de backend con varios canales de compra online, es decir, los sitios web utilizados para las reservas de viaje, tipo Booking, etcétera. Bueno, pues la capacidad que tiene Segment Health nos va a dar visibilidad sobre qué clientes están usando qué funciones y si el rendimiento de la aplicación está afectando a los comportamientos de uso. Y en este ejemplo concreto, sin entrar mucho en detalle, lo que nos viene a decir es, bueno, pues observamos que determinados tipos de clientes están experimentando problemas con la confirmación de una determinada reserva y además concretamente en el segmento, no sé si se aprecia muy bien en la slide, pero bueno, sería en el segmento de la clase de hotel de 5 estrellas, bueno, tienen de alguna manera la mayor tasa de error en las reservas. Esto de alguna manera, como decimos, con Business IQ vamos a poder comparar la experiencia que tiene el cliente en distintos canales de compra y de algún modo segmentar a estos clientes según esos códigos de error o las transacciones han sido lentas y focalizar bueno, pues esas malas experiencias para intentar subsanar los errores y conseguir de algún modo bueno, pues que la experiencia del usuario en definitiva sea mucho mejor. Y por último, como tercer caso de uso, sería bueno, lo que llamamos Release Validation, ¿no? Todos sabemos que los departamentos de desarrollo están constantemente, bueno, pues añadiendo nuevas funcionalidades a las aplicaciones y esto además, al principio de la presentación comentaba que se está produciendo de una manera vertiginosa, ¿no? Bueno, pues podemos utilizar Apps Dynamics en tiempo real a medida que, lo que comentamos, lanzamos nuevas versiones de una determinada aplicación o, por ejemplo, que migramos de una infraestructura que teníamos heredada a una nueva infraestructura. O para comparar si en determinadas versiones el rendimiento previo al lanzamiento o posterior al lanzamiento. Y en este ejemplo concreto, que se aprecia un poquito mejor que el anterior, creo, bueno, pues analizamos un sitio web, el típico sitio web de entretenimiento, donde nosotros, los clientes, nos registramos para recibir suscripciones, ¿no? Bueno, pues el proceso que atraviesa el usuario lo analizamos en este panel y, bueno, pues comienza desde la creación del perfil del usuario hasta la selección del contenido favorito y finalmente, bueno, configuraríamos una serie de alertas sobre el contenido que el usuario final, ¿no? El cliente quiere recibir, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues confirmaríamos esa suscripción a este servicio, ¿no? Observamos, hay dos versiones, la 1.0 y la 2.0, y bueno, pues observamos en este caso que en la versión 1.0 la tasa de suscripción comenzamos a notar, a sentir que disminuye de forma significativa, ¿no? Y parece que está vinculada a un problema del rendimiento, concretamente al seleccionar el usuario el contenido favorito. Entonces, bueno, pues al igual que el caso anterior con Business IQ, vamos a poder identificar ese problema y entender cómo solucionarlo o comparar entre versiones e identificar si los problemas que teníamos en las versiones previas han sido corregidas en la última versión publicada. Y en definitiva, bueno, pues con estos tres casos de uso, lo que trataba de mostrar es la potencia que tiene Apps Dynamics aplicada bueno, pues a todo este mundo de las aplicaciones, de los servicios que ofrecemos a los clientes y cómo de alguna manera impacta directamente en la satisfacción, en las expectativas que el cliente tiene sobre sus servicios ofrecidos. Y bueno, pues no sé si me pasa un poco del tiempo que tenía pensado, pero bueno, pues ahora a continuación pasaremos a esa parte de la demostración de la mano de Carlos y que creo que va a ser, bueno, pues lo más interesante, yo creo, ¿no? de este webinar. Muchas gracias. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente, Carlos. Perfecto. Sí. Vale. Aparentemente no puedo compartir la pantalla. Está el botón desactivado. Y ya te pasé el control para que pueda hacer compartir. ¿Me confirmas si puedes compartir ahora? No, sí.
segundo. Ok, ¿puedes intentar nuevamente, Carlos? Es que aparece en gris, le sale, y en el menú tampoco me da la opción. Ok, dame un segundo, ahorita vemos cómo... Dame un segundo, estoy intentando aquí a ver si Jorge nos puede echar un poquito la mano. Porque ya tienes el control para presentar, pero se me hace raro que no te permita compartir. Conectarme, a ver si es posible que... Por favor. Sí. Va, voy... Sí. Ahora sí. Vale. Perfecto. Sí, genial, muy bien. Vale, entonces vamos a ver. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Claro que sí, Carlos. Sí, muy bien. Muy bien, perfecto. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Gracias por atender este webinar. Voy ahora a mostrarles una demostración con una aplicación real, un poco lo que ha venido contando Jorge. En este caso, como veis en pantalla, estamos en el panel principal de una aplicación de e-commerce y estamos viendo las últimas 2 horas del comportamiento de esta aplicación. Este periodo de tiempo, estas últimas 2 horas, es configurable. Pues las últimas 4 horas, el último día, los últimos 5 minutos, o por ejemplo, ayer a las 10 de la mañana que hubo un incidente y queremos centrarnos en ver la información de cómo se estaba comportando la aplicación en el momento en el que se produjo ese incidente. En este caso voy a seguir con el periodo de 2 horas, de las últimas 2 horas, y a lo largo de la demostración, como veréis, absolutamente toda la información que voy a ir mostrando siempre es relativa al periodo de tiempo que se tiene seleccionado aquí. Lo que vemos aquí es una aplicación de e-commerce, como comentaba, que veis tiene una serie de componentes de aplicación. Que aparecen como bolas verdes son los componentes de aplicación donde tenemos instalados agentes de AppDynamics. En este caso, como veis, son componentes Java, pero en principio AppDynamics funciona con prácticamente todas las tecnologías que existen en el mercado de aplicaciones, pues con .NET, Node.js, Python, Go, C++, con prácticamente la mayoría de las tecnologías utilizadas en las aplicaciones hoy en día. Como veis en el mapa aparecen las llamadas entre componentes de aplicación
una vez que tenemos instalados los agentes, estos agentes son capaces de ver toda la actividad que está pasando por los componentes de aplicación y son capaces de ver las llamadas entre componentes, las llamadas a bases de datos, como vemos aquí, por ejemplo, en este caso que estamos viendo, este componente haciendo llamadas a esta instancia, a esta base de datos, Oracle, o vemos también llamadas a sistemas externos, o vemos también llamadas con líneas discontinuas que son asíncronas a través de colas de mensajería. En definitiva, toda la actividad que hay en la aplicación somos capaces, a partir de la instalación de los agentes, de reconstruir el mapa de dependencias y, aparte, como veis abajo, alrededor del mapa, pues tenemos métricas, gráficas de cómo se están comportando las transacciones de la aplicación a nivel general en estas últimas 2 horas. Pero realmente con este mapa, más allá de ver las dependencias entre componentes, tampoco podemos analizar cuando hay un problema. Para ello lo que se suele utilizar son, el concepto fundamental en App Dynamics es el de transacciones de negocio. Las transacciones de negocio, en este caso que estamos hablando de una aplicación de e-commerce, pues son como las que vemos aquí. La transacción de logout, transacción add to cart, que añade ítem al carrito de la compra, Fetch Catalog, que te recupera una lista de productos del catálogo de productos, o Checkout, que es la que hace en la tienda una vez que has ya realizarla. En este caso, como veis, las transacciones, pues la mayoría está en verde, pero hay 2 de ellas que tienen problemas, que es Fetch Catalog y Checkout. Y aquí viene uno de los primeros valores que aporta App Dynamics. A la división por diferentes transacciones de negocio, lo que somos capaces de centrarnos en la resolución de los problemas que son críticos en un primer momento. En este caso, como vemos, Checkout está teniendo problemas y Checkout es la transacción que hace efectiva una compra. Si no se consigue completar la compra, vamos a tener serios problemas en nuestra aplicación de e-commerce. Entonces, a continuación voy a pasar a resolver este problema que se está observando con la transacción de Checkout. Pero antes de ello os voy a explicar un poco cómo funcionan las transacciones de negocio. Nosotros lo que hacemos es, cuando llega una petición a la aplicación, en el componente de aplicación que la detecta, en primer momento etiquetamos la transacción y a partir de ese momento vamos rastreando la transacción según va recorriendo los diferentes componentes de la aplicación. Lo que llamamos el track and trace. Estas transacciones son detectadas de manera automática y esto es importante porque no es necesario realizar ninguna configuración para que me aparezca esa lista de transacciones. Son detectadas automáticamente, pues por ejemplo, esta que voy a seleccionar, si os fijáis en la última columna, es un web service. Pues a partir del nombre del web service y del nombre de la operación del web service, somos capaces de componer un nombre automático de esta transacción de negocio. La etiquetamos y la rastreamos. O por ejemplo, esta otra es una transacción web y esta otra es un servlet, pues a partir de los diferentes parámetros de la URL o parámetros post o cabeceras que van en la petición HTTP, somos capaces de dar un nombre a la transacción. Y como digo, a partir de que tenemos de manera automática identificadas todas estas transacciones, puntos de entrada en mi aplicación, empezamos a monitorizarlas según van recorriendo diferentes componentes. Voy a enseñaros ahora el problema que estamos observando con Checkout. Vamos al dashboard de Checkout y aquí lo que vemos es un mapa parecido al de antes, pero en este caso solo estamos observando los componentes que participan en la ejecución de las transacciones de Checkout de mis usuarios en las últimas 2 horas. En este mapa ya empezamos a tener información mucho más interesante para analizar los problemas. Voy a ponerlo un poco más en grande para que se vea mejor. Y si os fijáis en el mapa, la mayoría de los tiempos que estamos viendo por aquí son tiempos de milisegundos. Pero sin embargo, si nos fijamos en estas llamadas a base de datos, a esta base de datos Oracle, son de segundos, es decir, un orden de magnitud mayor, en tiempos mucho más lentos. Y lo mismo pasa con los tiempos desde este componente Order Processing Services a esta otra aplicación e-commerce Fulfillment, que son tiempos muy altos. En resumen,
lo que tenemos es que en esta transacción de checkout hay dos dependencias, las llamadas a base de datos y las llamadas a aplicación, que son cuellos de botella y están impactando en el rendimiento. Voy a poner de nuevo el mapa en pequeño con las gráficas alrededor y aquí podemos ver en las gráficas pues información también, por ejemplo la carga, que es esta primera gráfica que estoy marcando aquí abajo a la izquierda, que me dice que tengo 5 llamadas por minuto de transacciones de checkout y bueno, vemos que la carga más o menos permanece estable a lo largo de estas últimas 2 horas. Vemos el tiempo de respuesta en el medio, abajo, y en este caso, si os fijáis claramente, el tiempo de respuesta tiene momentos en los que sube mucho, hay picos que son realmente elevados. Hay una línea discontinua que es la baseline. Si nos fijamos en la baseline, en este caso la baseline me está diciendo que el tiempo habitual en este mismo día de la semana, en esta misma franja horaria, es de 5,3 segundos. Y sin embargo, si me voy al pico, a uno de los picos, pues vemos que en este minuto el tiempo medio de respuesta de las transacciones de checkout ha superado los 39 segundos, es decir, un tiempo realmente elevado. Es decir, estamos por un lado que hay cuellos de botella en la transacción, en los componentes de aplicación, y por otro lado estamos observando picos elevados de tiempo de respuesta. Por último, aquí en la gráfica de errores estamos observando que se están produciendo errores con cierta frecuencia. De hecho, hay un error por minuto. ¿Cómo funciona AppDynamics? Bueno, pues AppDynamics lo que hace es monitorizar el 100% de las ejecuciones de las transacciones, en este caso de las transacciones de checkout, y mide los tiempos de respuesta, busca si se están produciendo errores en estas ejecuciones de estas transacciones, y lo que hace es clasificar todas las ejecuciones de acuerdo al tiempo de respuesta y a los errores. Es lo que tenemos aquí en el transacciones cortas. Lo que estamos, el 35% de las ejecuciones han sido normales, pero que tenemos algunas lentas, algunas muy lentas y muchas con errores. Las transacciones lentas y muy lentas son aquellas que automáticamente con AppDynamics, comparando con la baseline, clasificamos como lentas o muy lentas. Si tenemos una baseline y tenemos ejecuciones que se están desviando 3, 4 críticas por encima de la baseline, las clasificamos automáticamente como lentas o como muy lentas. De este modo, sin necesidad de definir umbrales, sin necesidad de ninguna configuración, estamos detectando lentitud en la aplicación de manera automática, de manera proactiva. Bueno, ¿y qué hace AppDynamics más allá de esto? Bueno, pues cuando detecta que hay excepciones en las transacciones o detecta que hay lentitud, lo que hace es recoger información detallada de estas ejecuciones para analizar en profundidad lo que está pasando. Voy a enseñaros lo que está pasando con las transacciones que son muy lentas. Aquí tenemos la lista de ejecuciones de transacciones que en estas últimas 2 horas han sido muy lentas, cada una de ellas. Están ordenadas por tiempo de respuesta y si os fijáis, la primera de ellas ha llevado 75 segundos, la segunda 59, 51 segundos. Es decir, a pesar de que el pico más alto que hemos visto de tiempo medio era de 39 segundos, hay incluso ejecuciones que se están llevando mucho más tiempo que este. El tiempo medio es 39 segundos, pero en ese minuto es posible que haya ejecuciones que van mucho más alto en tiempo de respuesta. Pues vamos a ver, por ejemplo, qué ha pasado con esta que se ha llevado 75 segundos. Evidentemente, si un usuario cuando está intentando hacer un checkout, la transacción tarda más de 75 segundos, probablemente tenga un timeout en el browser y probablemente pues en la próxima ocasión que quiera hacer una compra, igual se va a la web de otro competidor, de otra tienda y no a esta tienda, y estamos perdiendo un cliente porque el tiempo de respuesta está impactando muy negativamente a la experiencia del usuario. Bueno, entrando en esta ejecución tan lenta, lo que vemos ahora es el mapa de esta ejecución de este usuario individual que se ha llevado pues más de 70 segundos, 1,3 minutos, como vemos aquí. En este mapa pues podemos ver que la transacción ha empezado por aquí, en este nodo que está etiquetado con un start, y vemos pues que este nodo está marcado con naranja porque tiene problemas y este otro también está marcado con naranja porque tiene problemas. Si nos fijamos en los tiempos directamente en el mapa, vemos
que la inmensa mayoría del tiempo, de los 1,3 minutos, 1,2 minutos es en las llamadas desde este nodo Inventory Services a esta instancia de Oracle, a esta base de datos. Es decir, sabemos que el problema está aquí. De hecho, si nos fijamos a la izquierda en Potential Issues, tenemos identificadas aquí una serie de llamadas a base de datos, una query que se está ejecutando muchas veces, que cada vez que se ejecuta se está llevando 8,3 segundos. Es decir, ya tenemos identificado el problema. Un problema de uno de los componentes de la aplicación llamando a base de datos. Pero un poco por ilustrar hasta qué punto podemos llegar con AppDynamics, voy a ir paso por paso para mostrar la información que podemos llegar a ver. Empiezo por donde comienza la ejecución de la transacción de checkout de este usuario, y lo que se muestra es la pila de ejecución, en este caso, como decía, de una aplicación Java, todas las clases y métodos Java que se han ido ejecutando, aquí a la izquierda, y a la derecha el tiempo que se está llevando cada método y el porcentaje de tiempo respecto al total. Si voy haciendo scroll hacia abajo, podemos ver que hay algunas llamadas, como esta, que se está llevando el 22% del tiempo, esta que se lleva el 22% del tiempo, esta que se lleva el 11,2% del tiempo, y si nos fijamos, el nombre de la clase y método siempre es el mismo, es la clase Cart Service, el método Checkout, la línea 134 del código Java. Es decir, tenemos identificado exactamente el punto donde en este nodo de proceso se me está consumiendo todo el. ¿Qué está haciendo este método para llevarse tanto tiempo? Bueno, pues lo que sí que podemos ver es que desde este método se están haciendo llamadas HTTP y Web Service, y voy a ver qué hacen estas llamadas. Aquí me aparecen las llamadas HTTP y Web Service. La primera llamada HTTP solo se lleva 3 milisegundos, luego esta no está impactando realmente, pero luego vemos dos Web Services que llaman desde este nodo a este otro nodo, Inventory Services, y este Web Service, el nombre del Web Service, y vemos que se está llevando 8 cada una de estas llamadas, que son idénticas. Pues vamos a saltar y ver en el nodo donde se implementa este Web Service qué está pasando con esta llamada. Hemos saltado al proceso en el mapa de la clase Query Executor, se está llevando el 100,2 segundos que veíamos antes, y vemos que JDBC, y vemos el detalle de la query que se está llevando estos 8,2 segundos, que es excelente. En definitiva, si habéis visto, hemos partido de una transacción crítica para el negocio, que es la transacción de checkout, que tenía problemas. Hemos visto que había ciertos cuellos de botella en esta transacción, y luego paso por a ver exactamente el punto del código, que es una llamada a una query a base de datos, que estaba produciendo la lentitud de la transacción. Un desarrollo y corregiría este problema, por lo que ya estaría resuelto. Como ven, es mucho más sencillo identificar exactamente la causa raíz de los problemas para poder resolverlos rápidamente. Bueno, lo que os quería mostrar. Este es un ejemplo en el que estamos viendo información desde el punto de vista de los servidores de aplicación. Voy ahora a enseñaros información desde el punto de vista de la experiencia del usuario. Tenemos aplicaciones de tipo web o aplicaciones de tipo mobile en dispositivos, apps. Comportamiento, también tenemos monitorización IoT. En este caso, en la demostración os voy a enseñar la monitorización de una aplicación móvil. Las aplicaciones web es bastante parecido. Se trata de información desde la perspectiva del usuario final, el usuario que está ejecutando la aplicación móvil. Entonces, es recompilar la aplicación móvil incluyendo una librería que es el agente de AppDynamics. Usamos la aplicación móvil en el Play Store o en el Apple Store. Ya la aplicación incluye nuestro agente, y cuando el usuario está
utilizando esta aplicación móvil, la gente está interceptando todo lo que ocurre dentro del dispositivo y reportando información a la plataforma de App Dynamics para analizar el comportamiento de la aplicación desde la consola. Voy a entrar, en este caso, en la versión iOS de la aplicación de e-commerce y lo primero que observamos, por general, en el que vemos el comportamiento de la aplicación móvil. Y vuelvo a insistir, medida en el dispositivo de los usuarios desde la perspectiva del usuario final. Y por ejemplo, tenemos un resumen y me está diciendo pues, que hay un 4,8% de las sesiones de los usuarios que están produciendo crash, 26 sesiones con crashes, y luego me está diciendo pues más o menos cómo se están comportando las peticiones que van desde la aplicación móvil al backend. Y vemos que la inmensa mayoría están teniendo un tiempo de respuesta aceptable. Aquí vemos otras gráficas, pues, por ejemplo, cuántas veces se está utilizando la aplicación móvil, cuántas veces se abre por los usuarios de la aplicación, cuántas peticiones están yendo al backend, los tiempos de respuesta y errores de las peticiones HTTP, los crashes que se están produciendo, cada tiempo de respuesta, que es una información exhaustiva, detallada de todas las peticiones de los dispositivos, qué dispositivo en función del tipo de dispositivo, desde qué están haciendo peticiones, desde qué países las peticiones son más lentas, qué versiones de la aplicación se están utilizando. En el caso de las aplicaciones móviles, la mayoría de los casos viven en producción varias versiones de la misma aplicación porque los usuarios tardan cierto tiempo en ir actualizándose. Y es relevante el mostrar información de las versiones de la aplicación, especialmente información de rendimiento en función de la versión de la aplicación, como vamos a ver después. ¿Qué tipo de carrier está utilizando cada uno de los usuarios que utilizan esta aplicación móvil? ¿Qué tipo de dispositivos? ¿Qué versión de iOS? ¿Qué tipo de conexión? En definitiva, información muy detallada, que aquí la vemos en un panel general, pero que podemos ir a diferentes opciones para ver en mucho más detalle. En cualquier caso, es información general de todas las de la aplicación móvil, de todas las peticiones de la aplicación móvil. Vamos a ir ahora a ver un poco de información más detallada. Vamos a ver las peticiones de red que se están haciendo desde esta aplicación móvil. Y bueno, por ejemplo, REST-Cart, que es la que pone un ítem en el carrito de la compra. ItemSol, que es la que recupera todos los elementos del catálogo de productos. O por ejemplo, Cart Checkout, que es la que hace la petición de checkout, en este caso desde la aplicación móvil para el e-commerce. Esta subdivisión por diferentes peticiones de red que van hacia el backend, ya a hablar de red cuando hay problemas, las transacciones que son más críticas. En este caso voy a enseñaros cómo se está comportando la transacción de checkout, la petición de checkout desde los dispositivos móviles, que es una transacción muy crítica. Entramos y vemos el dashboard de cómo se está comportando esta petición de checkout. En el dispositivo, en el usuario final, el tiempo medio en las últimas 2 horas. Aquí de nuevo la franja temporal aplica a la información que se está viendo en pantalla. Siempre podemos seleccionar la franja temporal que deseemos. En estas últimas 2 horas el tiempo medio de las peticiones de checkout hacia el backend desde la aplicación móvil es de 910 milisegundos. Sin embargo, el tiempo en el lado del es de 42 milisegundos. La diferencia entre ambos es el tiempo de red. Vemos estas gráficas también a lo largo del tiempo, pues por ejemplo si ha habido más carga en algún momento del tiempo o si hay algún momento en el tiempo en estas últimas 2 horas donde se han producido errores, que vemos pues en algunos momentos sí que hay algunos errores. Y vemos también la petición, la transacción de negocio correspondiente en el lado del backend. Pues, y aquí estamos viendo el mapa de la transacción de checkout mobile, que es la transacción de negocio correspondiente a la petición de checkout que veíamos en el dispositivo móvil. Es decir, tenemos la correlación N a N de todo lo que pasa con esa URL en los dispositivos móviles con la perspectiva de usuario final en las últimas 2 horas, comparado con la perspectiva en el lado del servidor de aplicaciones de todas las ejecuciones de checkout mobile en las últimas 2 horas.
en la URL invocada desde la aplicación móvil Start Checkout y peticiones individuales de usuarios individuales que están haciendo checkout desde la aplicación móvil. Bueno, pues vamos a ordenar por tiempo de respuesta. Está ordenado por tiempo de respuesta y vemos que esta primera petición ha sido la más lenta, y a pesar de que veíamos que el tiempo medio en las últimas 2 horas era de menos de 1 segundo, esta petición se ha llevado 8,3 segundos. Entonces podemos también ver el detalle de lo que pasa con esta petición en el dispositivo móvil. Lo primero que vemos, usuario y del dispositivo. Pues vemos la plataforma, versión de iOS, tipo de conexión, de la localización del usuario, de la aplicación, que es importante también, la URL de esta petición que estábamos analizando, y como vemos, la petición se ha llevado 8,3 segundos y ha sido una petición correcta con un HTTP 200. Abajo también podemos ver, por ejemplo, el email del usuario y el nombre del usuario. En este caso, para estos 2 datos que estoy enseñando ahora, se puede utilizar el SDK Dynamics en el código de la aplicación móvil para decidir qué otros datos personalizados queremos extraer para complementar los datos que se extraen directamente por defecto, simplemente con recompilar la aplicación móvil con el agente de Dynamics. Es decir, todo lo que he enseñado hasta ahora viene directamente con el agente de Dynamics sin ninguna en la aplicación móvil, pero estos 2 datos han requerido de añadir con el SDK código en la aplicación móvil para extraer esta información. Por último, para esta petición, que se ha llevado, como decimos, 8,3 segundos, vemos que esta petición en el lado del servidor de aplicaciones se ha llevado también 8,3 segundos, es decir, el problema está en el lado del servidor de aplicaciones. Y podemos saltar en contexto a ver esta ejecución en el lado servidor, que es muy parecido a lo que os he enseñado antes, y estamos viendo pues que aquí de nuevo 8,3 segundos se van en la llamada a base de datos. Luego el problema es muy parecido al que veíamos antes y podríamos resolver en este caso el problema, que sería un problema del lado del backend. Pero bueno, el valor real de todo esto es que tenemos la correlación individual de cada petición en el dispositivo móvil con lo que ha ocurrido para esa petición en el lado del servidor de aplicaciones. De modo que cuando hay problemas en el dispositivo móvil, y ahora vamos a ver cómo podemos analizarlos, como si son problemas que han ocurrido en el lado del servidor de aplicaciones y que están impactando en la aplicación, en la app y en el usuario final. Pues voy a enseñaros ahora análisis de crashes, que es bastante importante cuando estás monitorizando una aplicación móvil. Aquí tenemos el panel general de cómo se han comportado en esta aplicación móvil. Vemos que hay un 4,1% de las usuarios impactados, 24 con crash, y vemos que se producen 3 crashes diferentes, que son estos que ven aquí. Si os fijáis, cada uno de ellos se produce una versión diferente de la app, y esto es relevante porque si tenemos en este caso este crash que se ha producido en la versión 1.0, pero ya tenemos la versión 2.0 y la versión 2.1, y aquí estuviéramos close, la conclusión a la que llegaríamos es: ese usuario está en una versión antigua que tiene crashes que ya hemos corregido y que en el momento en el que se actualiza la siguiente versión de la aplicación ya tendrá resuelto, y este problema no nos preocuparía. Otros crashes pues sí que nos preocupan porque están en las últimas versiones de la app móvil y siguen ocurriendo con cierta frecuencia, ¿no? Podemos ver estadísticas de estos crashes que se están produciendo. Podemos ver que se están produciendo en diferentes versiones y en qué proporción, en diferentes tipos de dispositivo, con diferentes tipos de conexión, información geográfica, etc. O podemos también ir al detalle y analizar qué es uno de estos crashes. Entonces hacemos clic y aquí tenemos el detalle. En azul me remarca el trozo del código de usuario de aplicación, no de librerías y frameworks, sino de código de aplicación, donde se está produciendo el crash, en este caso en la línea 108
de este componente sharded.m. Y bueno, lo podemos ver en este formato, podemos ir desplegando aquí para ver más detalle, podemos verlo en formato RAW y bueno, cargarlo para otras herramientas que utilizamos habitualmente. Y luego podemos ver aquí a la derecha el dispositivo en el que se ha producido este crash y los eventos en orden inverso lugar a este crash. Pues el usuario empezó login, luego list view, settings view, y cuando ha ido a change address view se le ha producido el crash en la sesión. Bueno, pues este crash es el primer que se han producido del mismo tipo y podemos ir moviéndonos y, como veis en la derecha, se están actualizando los datos de los dispositivos donde se está dando este crash en las últimas 2 horas. Y bueno, incluso en algunos casos también los eventos previos a en un ejemplo y en otro ejemplo del crash pueden ser diferentes. Puede haber diferentes casuísticas que den lugar al mismo crash. Pero en definitiva, aquí tenemos información detallada por qué se están produciendo estos crashes. Lo que también podemos hacer es analizar la distribución de crashes para este crash concreto, no para todos, sino para este en particular, ver pues en qué dispositivo, qué versión de sistema operativo, carrier y tipo de conexión se está produciendo. Y por último, lo que podemos hacer es ya no solo ver la información de los crashes, sino ver todo lo que ha ocurrido en la sesión de este usuario, en esta sesión en la que se le ha producido un crash. Saltamos y vemos la sesión del usuario. Esta sesión, aquí se barra todos los eventos que se han ido produciendo y luego tenemos aquí categorías de diferentes eventos que vamos con App Dynamics analizando, recogiendo dentro de la aplicación móvil. Por ejemplo, en las vistas, pues vemos que el usuario ha pasado view, list view, card view, checkout es la última vista movido. Y según seleccionando elementos en la tabla de arriba, en el grafo de arriba, se me van mostrando los eventos en detalle aquí abajo. Luego vemos desde el usuario en la sesión de interacciones con campos de texto o con touches en la pantalla. Podemos ver errores, por ejemplo, en este caso, el crash pues produjo el crash a partir del cual hemos llegado a esta sesión, al final de la sesión. Peticiones de red, pues por ejemplo aquí estamos viendo una petición de red, que ha sido una petición a REST Start 1 con HTTP 200. Incluso desde aquí podríamos saltar y ver información relativa a esta petición de red, que es lo que he ido enseñando a la demostración. Por ejemplo, esta petición, el dashboard. Vuelvo a la sesión. También, pues, otros eventos que vamos recogiendo, pues, por ejemplo, ya de celular a Wi-Fi. O también podemos recoger pantallazos de que está viendo en la aplicación móvil en un momento dado. Por ejemplo, este pantallazo, aquí podemos ver, es lo que estaba viendo el usuario en el momento en que el pantallazo en la sesión. Estos pantallazos se pueden de manera automática en función de diferentes condiciones, o también podemos generar a partir del SDK. Pues por ejemplo, si tenemos una nueva funcionalidad en la aplicación móvil y tiene problemas, podemos poner que en el código lance un pantallazo justo antes de empezar la funcionalidad y justo después de completar, para ayudarnos luego a discernir cuáles son los problemas que se están produciendo dentro de esta funcionalidad, viendo lo que vería el usuario en el dispositivo. Y bueno, hay otros eventos que podemos ir a analizar, pues por ejemplo, el ver el número de logins o ver el número de ítems que se están renderizando dentro de una lista, o ver por tiempos que se están llevando determinadas partes del código con timers, o ver puntos por los que va pasando el código, pues authenticate login, o por ejemplo catalog, parse catalog. Podemos ir poniendo rastros por donde va pasando la sesión. Todo esto, en resumen, la información que vemos aquí en la sesión, información absolutamente detallada de lo que va haciendo cada usuario con mi aplicación móvil, que me va a resolver los problemas que se puedan presentar. Esto es lo que os quería enseñar en la parte de monitorización de dispositivos móviles. Como veis, es información
muy detallado que me va a ayudar a ver ya también no solo los problemas cuando están en el lado de los servidores de aplicaciones, sino cuando están en la parte de la aplicación móvil, y los problemas que vemos en la aplicación móvil son causados por problemas en los backends, vamos a poder tener relación. Y para completar la demostración quería también una parte del módulo IQ que ha comentado antes mi compañero. Pues aquí estamos viendo un dashboard ¿vale? Os voy a contar un poco cómo se ha creado este dashboard. Y aquí lo que estamos viendo son las transacciones que han tenido errores, y para estas transacciones de checkout que han tenido errores en la última hora o en las últimas 2 horas, si selecciono las últimas 2 horas, estamos viendo una serie de datos de las transacciones. Si os fijáis, los datos que estamos mostrando en este caso no son datos de rendimiento, ni de tiempos de respuesta, ni de errores. Lo que estamos viendo pues es, por ejemplo, el revenue de transacciones de checkout en las últimas 2 horas. Por ejemplo, en este instante, en este minuto, se han ingresado 233 euros en la tienda online a partir de las transacciones que se han ido ejecutando de mis usuarios. Podemos ver qué localizaciones se están realizando las transacciones, el importe total de estas transacciones, las diferentes categorías de producto y los diferentes tipos de usuario que están realizando estas transacciones, si son Silver, Platinum, Diamond, diferentes categorías. Pero con una característica peculiar de las transacciones que estamos viendo en este dashboard, y es que son tenido error. Por lo tanto, todos estos datos aquí son los datos de las transacciones de mi tienda online que han tenido error. Por lo tanto, en este instante del tiempo he perdido 233 euros. En las últimas 2 horas hemos perdido 3.900 euros de ingresos. Los usuarios de San Francisco son los que más problemas han tenido, y de estos usuarios de los que más pérdidas económicas han tenido en nuestra tienda online. Estos son los productos que estábamos intentando vender y que han tenido transacciones con errores y que no hemos podido vender. Y estos son los usuarios, las diferentes categorías de usuarios que se han visto más impactadas por estos problemas. En todos los datos que tenemos, lo que podemos hacer es aplicarles filtros. Entonces, por ejemplo, voy a quitar el filtro de errores. Y lo que tenemos son los datos de todas las transacciones de las últimas 2 horas, en las que tenemos las transacciones que han ido bien y las que han ido mal. Entonces, si contamos todas ellas, el ingreso total serían de 26.000. Si le añado el filtro de las transacciones que han tenido errores, de esos 23.000 euros, y filtro por las transacciones que han tenido error, los 90 euros los hemos perdido por transacciones con errores. Voy a poner otro filtro. Por ejemplo, me voy a quedar solo con las transacciones que provienen de usuarios que están en San Francisco. Y vemos que simplemente utilizando las transacciones que han fallado de los usuarios que están accediendo a San Francisco, pues tenemos una pérdida de 1.870 euros. Y la categoría de productos que estaban comprando estos usuarios. En definitiva, estos datos que tenemos aquí con Business IQ los podemos ir filtrando. A partir de aquí, por ejemplo, podríamos hacer cosas bastante interesantes, como intentar hacer una campaña de marketing en la que le mandamos un bono de descuento a todos los usuarios que están accediendo desde San Francisco y que están, pues podríamos ir a la pestaña de datos, y aquí tenemos registros de todas las transacciones de checkout que han tenido problemas, que han fallado de San Francisco. Podemos añadir, por ejemplo, el del usuario y el nombre del usuario en la lista. No está saliendo, no sé por qué.
esto debería de aparecer. Y con toda esta lista de transacciones que tenemos aquí, que son las que han tenido problemas de estos usuarios de San Francisco, lo que podemos hacer es exportar esta lista en un Excel, se lo pasamos al departamento de marketing y hace una campaña de emailing a estos clientes dándoles este bono de descuento. Y de esta manera pues intentamos el impacto que ha tenido el problema que hemos tenido en la tienda. Y digamos que este es un ejemplo de lo que se puede hacer con Business IQ, que es la correlación de información técnica, que en este caso son transacciones que han fallado, que han tenido errores, con información de que es información de los usuarios, de los clientes, el email del cliente, información del producto que están comprando, el importe de la compra, toda esta información de negocio correlada con la información técnica para poder hacer esta campaña de win-back, que llamaríamos. Y voy a enseñar la parte de monitorización en el data center, la parte de monitorización de aplicaciones móviles, que podríamos ampliar con monitorización de web o monitorización de IoT, la parte de monitorización de negocio con SIQ, y más allá de esto, pero no tenemos tiempo en la demostración, tenemos la posibilidad de monitorización de la infraestructura y la correlación de la monitorización de aplicaciones con la infraestructura, monitorización a nivel de red, monitorización en entornos cloud, monitorización de Kubernetes. Tenemos también la monitorización de datos, no solo lo que hemos visto aquí, que era las llamadas a base de datos, sino también la monitorización desde el propio gestor de base de datos. Tenemos también la posibilidad de todo tipo de dashboards personalizados y, por supuesto, la generación de la gestión de estas alertas y la integración con otros sistemas, pues por ejemplo, sistemas de ticketing o con sistemas de notificación, pues funcionalidades que están dentro de AppDynamics. Bueno, esto es un poco lo que quería. Con esto concluyo. Muchas gracias, Carlos. Muy interesante todas las funcionalidades que tiene AppDynamics y cómo puede potencializar tu negocio de e-commerce, ¿no? Invitamos a los participantes, así tienen alguna duda sobre la demostración o sobre la presentación que hizo Jorge. Abrimos un momento para las preguntas. Bueno, al parecer no tenemos preguntas. Ha sido muy buena la explicación de Carlos y de Jorge. Y de la mano de Alicia les damos las gracias por asistir a nuestro... tenemos una pregunta, dame un segundo. Carlos, ¿cuál es el impacto de la aplicación sobre la red? De los agentes en el tráfico de red, del tráfico que se genera con los agentes de monitorización. Sí. Pues realmente es mínimo. De hecho, el impacto en general de los agentes, esta solución de AppDynamics en más de 3.500 clientes en todo el mundo, monitorizando aplicaciones críticas de negocio, y realmente el impacto que tiene tanto en servidores de aplicaciones es mínimo. En el caso de aplicaciones Java, por ejemplo, estamos hablando de impacto, siempre decimos de menos de un 2%, pero en muchos casos de menos de un 1% de CPU y un uso de 100 megas en el chip de memoria en la aplicación Java. En otras tecnologías el impacto es parecido, es al final un impacto despreciable desde el punto de vista de recursos del servidor de aplicaciones, y el tráfico de red es un tráfico que en ningún caso, en ningún cliente ha tenido ningún impacto, porque el tráfico al final se generan estos datos que se envían cada minuto y el volumen de datos es despreciable respecto al tráfico habitual de la aplicación. No tiene ningún impacto. Muchas gracias por tu respuesta, Carlos. Vamos para ver si quedó claro. Sí. ¿Algún otro asistente tiene alguna pregunta? Damos un momento más.
Pues te damos las gracias, Carlos y Jorge, por esta excelente ponencia. Recuerden que tenemos una cita el próximo 12 de noviembre con el webinar que va a impartir José Luis Semellín sobre el Cisco Unified Communication Management, y les agradecemos a todos los participantes por asistir. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Carlos, a todos. muchas gracias, Jorge.